Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a la experiencia Aliento de Vida. Es un gusto poder estar nuevamente con ustedes, poder compartir de la palabra del Señor. Reciban un cordial saludo de nuestra pastora Ana María Salinas, CCI Aliento de Vida. Y le voy a invitar que abra su Biblia en el libro de Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. En lo que usted lo está buscando, quiero comentarle un poco acerca de este pasaje. La Biblia nos enseña y nos aconseja a que no debemos de afanarnos por las cosas de este mundo. Dios tiene un propósito en su vida, la voluntad de Dios es buena, la voluntad de Dios es agradable, es perfecta. Aun aunque usted no lo pueda comprender en el momento, podemos llegar a la conclusión a través de la palabra de Dios que la voluntad de Dios es perfecta. Si lo puede repetir conmigo, la voluntad de Dios es perfecta. Entonces, volvamos al pasaje, Filipenses capítulo 4, versículo 6, dice la escritura: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Por nada estéis afanosos. La Biblia no está diciendo no te afanes cuando haya enfermedad. La Biblia no está diciendo no te afanes únicamente cuando tienes una situación económica. La Biblia no te está diciendo no te afanes únicamente cuando no te saluda tu hermano, cuando alguien está enojado contigo, sino lo que está diciendo la Escritura es que por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos. A lo contrario, en vez de estar afanándonos, cuando nosotros nos afanamos, nos angustiamos, nos preocupamos por alguna cosa, hasta decimos, ay, es que hasta nos tronamos los dedos por la angustia, por la preocupación, por el afán de que cierta situación no se está resolviendo o que no encontramos la salida, que no encontramos la solución y andamos así nada más pensando en esa situación. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Desperdiciando el tiempo. Cuando usted se está afanando, está desperdiciando su tiempo. Dice la escritura, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Son tiempos en los cuales usted debe de aprovechar. Son tiempos en los cuales son momentos importantes, momentos cruciales que debemos de aprovechar. ¿Cómo los debemos de aprovechar? Dice aquí, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Entonces, en vez de estar afanándonos, estar preocupados, angustiados, lo que debemos de hacer es presentarle a Dios nuestras peticiones a través de la oración. Presentarle a Dios nuestras peticiones a través de la oración. La oración es el vínculo que tenemos con Dios. Claro, es todo a través de la fe. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Y entonces todo aquel que se acerca a Dios debe de creer que le hay, que Dios está ahí, que Dios le va a escuchar, que Dios le va a responder. Por nada estéis afanosos, por nada estéis afanosos. Usted piense cuál es su afán. Dice la Biblia, no te afanes por el día de mañana, mira las aves del cielo, Dios las cuida. No te afanes, por nada estéis afanosos. A lo contrario, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios
con toda oración y ruego. Usted puede rogar a Dios, usted puede suplicarle a Dios, usted puede presentarle a Dios sus peticiones. Dice el salmista, claman los justos y Jehová les oye. Está atento sus oídos al clamor de ellos. Por nada estéis afanosos. Dios tiene el control de todas las cosas. Dios hará las cosas a su tiempo. Ni las hará antes, ni las hará tarde. Las hace en su momento y en su tiempo. Por lo tanto, esta palabra debemos de tomarla para traer paz a nuestra vida, para traer calma a nuestra vida. Dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera. Es una certeza, es una convicción de aquello que no está usted viendo. Es estar plenamente seguro de lo que usted está esperando. En Dios. La fe es en Dios. El conocimiento que tenemos de Jesucristo, el conocimiento que tenemos de su palabra, eso nos va a llevar a tener fe. Los discípulos le preguntaban a Jesús y más bien le decían a Jesús, Señor, aumentanos la fe. Jesús les respondía, si tuvieres fe como un grano de mostaza, tan así de pequeño, le podrías decir a ese monte, quítate y échate a la mar. Entonces, a medida que va creciendo su relación con Dios, a medida que usted va conociendo de Dios, va conociendo de Jesucristo, su fe es aumentada, su fe va a ir en aumento, su fe va a ir creciendo. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acciones de gracias. Necesitamos ser agradecidos. Dice la Escritura que debemos de dar gracias en todo. Aún aunque las cosas no vayan bien, usted agradézcale a Dios, porque lo que está pasando en su vida trae un propósito. Lo que debemos de preguntarle a Dios es ¿cuál es ese propósito? Lo que debemos de preguntarle a Dios en nuestras oraciones, cuando presentemos nuestras oraciones delante de Dios, es que se haga su voluntad y no la nuestra. Cuando Pablo le escribe a la iglesia, a los colosenses, les dice que les dice de la siguiente manera, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar para que vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. A través de nuestra relación con Dios, nosotros podemos ser llenos del conocimiento de su voluntad. Una cosa es que usted conozca a Dios y otra cosa es que usted conozca la voluntad de Dios. Usted puede conocer a Dios, que Dios es un Dios sanador. Usted puede conocer a Dios, que es un Dios poderoso, que hace milagros, que hace grandes maravillas. Usted puede conocer a Dios, pero el que conozca la voluntad de Dios es totalmente diferente. Es totalmente diferente. En cierta ocasión, leyendo un libro, el autor comentaba, daba testimonio que en cierta ciudad del Medio Oriente había un campamento para jóvenes. Un evento cristiano, un campamento para jóvenes, y que había unas señoritas que decían, llueve, truene, relampaguee, estaremos en ese lugar. Y esa era su inquietud de ellas. Tenían el conocimiento de Dios, conocían la palabra de Dios,
¿Qué sucedió? Que antes de que comenzara ese evento hubo una tormenta bastante grande, bastante fuerte esa tormenta, que para llegar a ese evento ellas tenían que cruzar un río, pero para cruzar ese río había sucedido algo, que esa tormenta había derribado ese puente. Estas señoritas decían, no, pues, el Señor, Él nos va a ayudar y nosotros vamos a estar allá. Y comenzaron a llegar, cuando llegaron a ese río, aún todavía lloviendo, y se percataron que el puente se había caído, que no había otra forma para llegar a aquel lugar. Ellas comenzaron a orar a Dios y en su oración declaraban, así como Pedro caminó sobre las aguas, Señor, nosotros podemos hacerlo porque confiamos en ti, porque tenemos fe en ti. Ellas tenían el conocimiento que Dios es un Dios de milagros. Ellas conocían que por la voluntad de Dios, Pedro caminó sobre las aguas. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo, cuando Pedro le dice a Jesús, si eres tú, manda que yo vaya contigo. Jesús le dijo, ven, y cuando desciende Pedro de la barca comienza a caminar sobre las aguas. Fue una palabra específica de Dios para Pedro. Y estas señoritas orando decían, así como el pueblo de Israel pasó el mar en seco, así tú puedes abrir este río para que nosotros pasemos. Y ese era el conocimiento que ellas tenían de Dios, pero no conocían la voluntad de Dios. ¿Qué sucedió? Ellas, en la fe que ellas tenían, decidieron avanzar, decidieron caminar, se sumergieron, se metieron al río, el río se las llevó y fallecieron. ¿Por qué? Porque no tenían el conocimiento de la voluntad de Dios. Entonces aquí hay un principio, dice la Escritura, para que seáis llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Usted necesita ser inteligente, tener sabiduría para poder caminar en la voluntad de Dios, para poder discernir cuál es la voluntad de Dios. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Para que usted crezca en el conocimiento de Dios. Por lo tanto, entonces, en vez de afanarnos en estos tiempos, en las cosas que estén sucediendo, invirtamos tiempo, presentemos a Dios nuestras peticiones delante de Dios, con toda oración, con ruegos, con súplicas, clámele a Dios si es necesario. Cuando había un ciego en el camino y Jesús iba pasando, la multitud pasaba por el camino siguiendo a Jesús. Este ciego escucha de Jesús. ¿Y qué es lo que sucede? Empieza a gritarle, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La gente que estaba a su alrededor lo callaban, le decían, cállate, no molestes, déjanos escucharle. Pero ¿qué hizo este ciego? Dice que clamaba a gran voz, con mayor intensidad clamaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús le escuchó, volteó hacia él y le dice, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dice, que recobre la vista. Y Jesús le sanó. Usted puede clamar a Dios, usted puede orar a Dios, usted puede suplicarle a Dios. Y a medida que va creciendo su relación, usted va a ir creciendo en el conocimiento de Dios y usted será fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia
y longanimidad. Usted será fortalecido. Si usted está pasando un momento difícil, no es tiempo de afanarse, no es tiempo de angustiarse, es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de presentar en oración, en súplica, sus necesidades, sus peticiones. Busque de Dios para que usted sea lleno del conocimiento de su voluntad. Ore a Dios, pídale, ayúdame a discernir cuál es tu voluntad, Señor, sabiendo que tu voluntad es buena, es agradable, es perfecta. Ayúdame a discernir cuál es tu voluntad, Padre. Versículo 7 del capítulo 4 de Filipenses dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios guardará su corazón, guardará sus pensamientos en Cristo Jesús. Recuerda lo que decía Pablo acerca de todo argumento y toda altivez. Hay que derribarla, todo argumento, toda altivez que se levante en contra de nuestra. Pero cuando habla acerca de los pensamientos, dice que hay que traerlos cautivos a la obediencia a Cristo. La paz de Dios guardará sus corazones, guardará sus pensamientos en Cristo Jesús, para que todo aquel pensamiento que usted tenga sea cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Cómo va a ser? A través del conocimiento que tenga usted de Él. Dice Pedro: gracia y paz sean multiplicadas mediante el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La gracia para con Dios y con los hombres. La paz para con sus semejantes. La paz para con usted mismo. La paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Voy a invitar que cierre sus ojos ahí donde se encuentra y ore a Dios. Si usted está pasando por algún tiempo difícil, dice su palabra: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, porque el Señor está cerca. Por lo tanto, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Padre, bendice la vida de mis hermanos, Señor, que sean llenos del conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría e inteligencia, Padre, para poder andar como es dignos delante de ti, Padre. Dándote gracias en todo, Padre, poniéndote en primer lugar en todo, Padre Santo. Que seas tú, Cristo, el centro de nuestra vida, Señor, aún en medio de la tormenta, aún en medio del afán, aún en medio de la tempestad, podemos llegar a la conclusión que es mejor que nuestras peticiones sean conocidas por ti a través de la oración y la súplica, Padre. Trae paz a la vida de mis hermanos, obra conforme a tu misericordia, conforme a tu voluntad, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos. Esto es una experiencia de aliento de vida. Reciban un cordial saludo de nuestra pastora y no olviden conectarse domingos 11 de la mañana a través de las redes sociales. Bendiciones.